Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián y hoy vamos a hablar de enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se define como la presencia de anormalidades funcionales o estructurales persistentes por más de 3 meses que tienen consecuencias en la salud del portador. Es la patología GES, de hecho es la número uno en enfermedad renal crónica terminal y también en la número 64 en la prevención secundaria de enfermedad renal crónica. Para su clasificación y categorización, la CADIG ocupa dos variables que son la medición de la velocidad de filtración glomerular, donde se divide de G1 a G5, y la albuminuria, entre A1 y A3. La presencia de uno u otro o ambos representa que las nefronas están funcionando más allá de su capacidad de adaptación o reserva, traduciendo así enfermedad. A etapas más avanzadas, mayor es la morbimortalidad. Es una patología de alta frecuencia, con múltiples complicaciones que requieren hospitalización. Es habitual que además tengan comorbilidades que nos toque tratar como internista y es un factor de riesgo cardiovascular. Aumenta la hospitalización y la mortalidad. Debemos estar capacitados para su diagnóstico, estudio y manejo oportuno. Sobre la epidemiología, los números exactos varían según la definición del censo de la prevalencia, pero se sabe que hay más prevalencia en países subdesarrollados. También se sabe que en Estados Unidos la prevalencia de enfermedad renal crónica etapa 3 o 4 ha estado estable desde los años 2000 y como comentamos, si bien no se sabe también, se estima más o menos un 10% de prevalencia considerando todo su estadio con un 0,1% de los pacientes en hemodiálisis. En Chile se estima que se consume aproximadamente un 20 a 30% del presupuesto del GES solamente en pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Sobre la fisiopatología, vamos a partir hablando de que cuando ocurre una injuria renal, deben haber factores de riesgo que perpetúen el daño y así ocurra la progresión. Estos factores de riesgo son la obesidad, la diabetes mellitus, otros varios como el número de nefrones al nacimiento, la salud maternal, la salud fetal y de la niñez, alteraciones nutricionales, que hayan tenido injurias renales agudas recurrentes, nefrolitiasis, un estatus socioeconómico bajo, ocasional bajo, exposición a toxinas, y algunos genes a destacar el PKD1 y el APOL1, que es particularmente de pacientes negros de África. La edad contribuye a la pérdida de nefronas, pero sin hiperfiltración de los remanentes, por lo que no se considera patológico. Se sabe que desde los 40 años se pierde aproximadamente 1 ml por minuto por metro cuadrado al año. Y vamos a hacer un pequeño comentario sobre la hipertensión, ya que no lo mencioné como factor de riesgo, porque históricamente se ha visto como una causal. Sin embargo, evidencia reciente muestra de que la hipertensión es más bien el primer síntoma de la enfermedad renal crónica y sería más una consecuencia que una causa. Bueno, dicho esto, sabemos que la progresión de la enfermedad renal se debe principalmente a la respuesta compensatoria. Hay una hipertensión glomerular e hiperfiltración consecuente. Esto provoca glomerulomegalia, aumentando así la velocidad de filtración de solo ese glomérulo, lo que reduce la hipertensión arterial glomerular, pero no la hiperfiltración de esta. Esta última es la que provoca el daño a largo plazo, principalmente a la membrana de filtración, sobre todo los pocitos, disculpa, que al perderse ocurre albuminuria, ya que se echa a perder la membrana. Esta pérdida de masa nefronal es seguida por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que crónicamente está asociado a fibrosis y remodelamiento, empeorando aún más la velocidad de filtración glomerular. Además, ocurre una sobreexposición de SGLT2 en el túbulo contorneado proximal en todos los nefrones con hiperfiltración, lo que resulta en un drástico aumento de la absorción de sodio y glucosa. Por otra parte, la albuminuria contribuye al daño tubular, sobre todo cuando es mayor un gramo por día. En suma, ocurren cambios estructurales con glomerulosclerosis, atrofia tubular y fibrosis intersticial en la etapa terminal. En términos clínicos, las alteraciones que vamos a encontrar con esta disfunción renal serán hipertensión con sobrecarga de volumen, que es el primer trastorno, mediado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por ende un mal manejo de volúmenes, hipercalemia, acidosis metabólica, por fallar la excreción de hidrogeniones y potasio, trastorno mineral óseo con alteración del fósforo por mala excreción y de la vitamina D por mala hidroxilación, hiperuricemia e inmunodeficiencia secundaria, la hiperuricemia por la no excreción de la misma y esta misma es la que disminuye la función de las células inmunes, anemia y déficit cognitivo. Hay una anemia multifactorial, lo que empeora el déficit cognitivo, causado también por alteración de la microbiota. También tenemos alteraciones endocrinas y uremia por alteración del filtrado glomerular.
Sobre las etiologías, la diabetes es la causa más frecuente. Nuevamente acá tenemos esta disputa si es que la hipertensión es etiología o factor de riesgo, pero está presente en la mayoría de las publicaciones. La glomerulonefritis da cuenta de la tercera causa. La enfermedad tubulointersticial como la NTI crónica, o puede ser obstructiva. Hay algunas causas genéticas como la enfermedad renal poliquística o vasculares como la estenosis arterial renal. También existen algunos casos que son idiopáticos. Sobre la clínica, vamos a preguntar por los factores de riesgo que comentamos recién. Y sobre la análisis próxima, la verdad es que inicialmente todo esto es asintomática. Es un hallazgo en el laboratorio o puede ser una búsqueda activa en un screening en laboratorio. Pero si es que ya presentamos síntomas, habitualmente haber poliuria, nicturia y posteriormente puede haber síntomas válidos como anorexia, astenia, baja de peso, angina, dificultad en la concentración, síndrome de piernas inquietas cuando hay uremia, náuseas, vómitos, fracturas por el metabolismo óseo, calambres, anemia y todos los síntomas relacionados a la anemia. Puede haber síndrome hemorragíparo por la uremia e infecciones recurrentes, como conversamos. Siempre hay que hacer una anamnesis reumatológica más o menos extensa para evaluar si corresponde ir a buscar esas causas dirigidamente, sobre todo vasculitis, lupus, etcétera. El examen físico, vamos a ir a buscar hipertensión, siempre hay que hacer una buena toma de presión, ojalá sentados, parados, en ambas extremidades, ojalá las cuatro de hecho. Vamos a buscar edema y vamos a buscar si es que hay palidez, asterixis, soplo, frotes pericárdicos, masas abdominales, todo esto en relación a las complicaciones, o masa abdominal en caso de que sospechemos enfermedad renal poliquística y todo. Para el diagnóstico se va a llevar a cabo con una suma de elementos que incluyen la función renal, incluyen alteraciones imagenológicas y el segmento orina. En el laboratorio tenemos que establecer la función renal con fórmulas basadas en creatinina o cisteína C o las dos, la orina completa con índice de proteinuria y creatininuria, y vamos a solicitar también una proteinuria de 24 horas. Vamos a buscar alteraciones de inflamación, como es la hematuria glomerular, proteinuria, sobre todo si es que es alta en rango nefrótico. En el laboratorio general vamos a pedir un hemograma, VHS, un perfil bioquímico. Si tenemos harto deterioro, ya vamos a solicitar PTH para ver el metabolismo óseo, o sea, no el metabolismo óseo, el metabolismo calcio-fósforo. Y otros factores de riesgo cardiovascular o comorbilidades como la hemoglobina glicosilada y el perfil lipídico. Sobre el estudio etiológico, vamos a hacerlo según sospecha, pero podemos sospechar, por ejemplo, gamatías monoclonales con su estudio correspondiente, enfermedades autoinmunes con su estudio correspondiente, virus hepatotropos, VIH, podemos hacer estudios genéticos si sospechamos, etcétera. Sobre las imágenes, vamos a solicitar una ecografía renal, habitualmente con Doppler, donde vamos a descartar enfermedad renal poliquística u otras anormalidades congénitas. Vamos a evaluar el tamaño del riñón y la cronicidad, donde podemos ver signos como la diferenciación corticomedular y la ecogenicidad. Si es que, bueno, si le solicitamos el Doppler, vamos a ver si es que hay estenosis hemodinámicamente significativa de la arteria o trombosis o infartos renales. Después hablemos un poco de la biopsia. Tenemos que hacer una biopsia de tres técnicas con microscopía óptica o de luz, microscopía electrónica y por inmunofluorescencia, que es útil siempre que tengamos riñones de tamaño normal. Esto está indicado en todos los casos, o prácticamente todos los casos de nefrítico, nefrótico, cuando tengamos etiologías no claras con el estudio que hicimos inicial, o cuando sospechamos una causa reversible, en el fondo. También cuando es ya muy avanzado el daño, sobre todo con riñones chicos, no vamos a sacar mucho provecho de la biopsia. Sobre el tratamiento, eh, el tratamiento puede llegar incluso hasta reemplazar el riñón trasplante renal. Todo está asociado a una mayor mortalidad en la población general. Todos los esfuerzos sociales deben estar enfocados en la prevención de la enfermedad renal crónica. Y esto se logra con la promoción de salud y promoviendo un estilo de vida saludable, tratando de evitar los factores de riesgo ya mencionados. Ahora, yendo al manejo como que habitualmente nos gusta comentar y todo, obviamente hay que tratar la causa, es fundamental porque ayuda a disminuir la progresión y el daño que estamos causando en el riñón. El manejo no farmacológico incluye actividad física, disminuir el sedentarismo y la obesidad, para también manejar los factores de riesgo cardiovascular. El régimen tiene que ser normoproteico, pero podemos sugerir una dieta baja en sodio, potasio y fósforo, con un aporte calórico entre 30 y 35 calorías por kilo día para evitar la desnutrición y una hidratación abundante. Hay que indicar suspender el tabaco y hay que ajustar la indicación de los fármacos que ya ocupe o de los que nosotros vamos a imponer según la velocidad de filtración glomerular. Vamos a indicar vacunas como la influenza estacional, la del coronavirus y la del neumococo.
Ahora, sobre los fármacos, muy importante, como comentamos, el manejo de la presión arterial. Como hemos dicho más de una vez en esta presentación, es la complicación más frecuente de la enfermedad renal crónica y es multifactorial. Las metas de la última guía de la CADIGO, que es del 2024, son un poco más estrictas. Buscan unas metas de presión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio, siempre y cuando obviamente el paciente lo tolere. La idea no es tener al paciente desmayado. Y los pilares de manejo para esto son los inhibidores del eje como YK y ARA2. También podemos usar diuréticos. Sobre el manejo de la proteinuria, si es que lo hubiese, es fundamental en el manejo de la patología de base para evitar esto. También es fundamental el manejo de la presión arterial para disminuir al máximo la proteinuria. Pero en caso que requiramos fármacos, nuevamente los inhibidores del eje con YK-ARA2 son los más importantes, los que mayor reducen la proteinuria. Y acá destaca la presencia de los inhibidores de SGLT2, que también están muy en boga actualmente y ayudan mucho en este manejo. Otros que tienen menor eficacia son los bloqueadores de canales de calcio no dihidropínicos, las estatinas, el betaloqueo o la vitamina D activada. Sobre el manejo de la diabetes mellitus, que va a estar presente en la mayoría de nuestros pacientes, la verdad es que las metas de hemoglobina glicosilada no son únicas. La CADIGO recomienda hacer unas metas individualizadas según el paciente, que pueden ir desde metas de 6,5 en un paciente joven, con buena tolerancia, en donde yo le quiero exigir más, hasta pacientes con metas de 8% de hemoglobina glicosilada, que van a ser pacientes más viejos, con menos esperanza de vida, en el fondo más comorbilidad, etc. Tenemos que indicar a estos pacientes cambios en el estilo de vida y los manejos en general de primera línea es metformina más los inhibidores de SGLT2. Y de segunda línea podemos considerar los GLP-1, que también están súper en boga, ayudan también con el sobrepeso, los inhibidores de EPP4 y la insulina. Últimamente ha habido como creciente, creciente estudio y creciente exposición a la finerenona, que es un antagonista receptor de mineralocorticoides, eh, pero que tiene menos efectos adversos que la espironolactona y que ha demostrado beneficios cardiovasculares, sobre todo, disminuyendo el riesgo cardiovascular. Sobre el manejo de las complicaciones de la enfermedad renal crónica, tenemos la acidosis metabólica como importante por alteración de la excreción de ácido, disminución en la producción del amonio inicialmente, y después ya hay una evidente retención de aniones. Hay múltiples mecanismos deleterios para el organismo, pero en general altera la función leucocitaria, aumenta el catabolismo muscular, exacerba la enfermedad ósea, etcétera. Y por escape de amonio hacia la circulación activa el complemento y aumenta la inflamación crónica que tienen estos pacientes. Esto también promueve el daño renal. Tratar esto está escrito que disminuye la progresión. Antiguamente se buscaba una meta de bicarbonato que fuera normal entre 22 y 26 milivalentes por litro, pero actualmente la caímos menos estricta en eso y sugiere una meta PERI 18 milivalentes por litro. Sobre la anemia, es multifactorial. A destacar la EPO baja, la deficiencia de fierro, que puede ser por mala absorción, por desnutrición, por mala ingesta o por interacción farmacológica. Y también, como comentamos recién, por inflamación crónica. Corrigiendo todos estos factores podemos mejorar la anemia, lo que mejora la calidad de vida y disminuye la descompensación de otras comorbilidades. Vamos a estudiar ferropenia en estos pacientes. Los objetivos de ferritina que queremos buscar depende un poco de la guía, de los recursos y todo. Acá la guía chilena recomienda ferritina mayor a 200 y saturación sobre 20, pero la gringa, la CADIGO, o lo que podríamos nosotros como buscar en nuestros pacientes si es que se cuenta con los recursos, es una ferritina sobre 500 con una saturación sobre 30%. Y para esto vamos a usar fierro endovenoso. El uso de eritropoyetina, la verdad es que hay que iniciarla cuando la hemoglobina está bajo 10 y con metas que no superen los 11 gramos por decilitro, siempre que el paciente tenga unos buenos depósitos de fierro antes. Antes de iniciarla tenemos que asegurarnos del perfil de fierro bueno. Si es que llegamos a tener hemoglobina sobre 13, la verdad es que se asocia a mayor mortalidad y complicaciones tromboembólicas. Sobre el metabolismo calcio-fósforo, hay distintas manifestaciones y las primeras ocurre por una disminución de la cloto, que es una proteína que se une a los receptores de FGF23 y potencia su acción. Así como disminuye la cloto, aumenta el FGF23 para intentar aumentar su efecto en el fondo, como hace como un feedback hacia arriba. Y el FGF23 es la principal hormona fosfatúrica. Entonces no se logra excretar bien el fósforo por la ausencia del cloto, lo que lleva a disminución del calcitriol. Esta disminución lleva a hipocalcemia, con consecuente aumento de la PTH, que aumenta entonces el calcio, pero también aumenta el fósforo.
Entonces se perpetúa el ciclo de hiperfosfatemia por falla en la excreción y aumento de la PTH y tienden a haber esta precipitación de calcio-fósforo en las partes blandas. Con todo esto se desarrolla también un hiperparatiroidismo secundario, que se asocia a mayor mortalidad. Dentro de las alteraciones óseas de la enfermedad renal crónica vamos a comentar tres entidades: la osteoides fibrosa quística, que es con PTH alta, que hay quistes en los huesos; el hueso dinámico con PTH baja, que en general está asociado al uso excesivo de calcitriol; y la osteomalacia, que es un defecto en la mineralización, que habitualmente es más antiguo por el uso de aluminio en los baños de diálisis. El manejo, cuando tenemos hiperfosfatemia sola, vamos a manejarlo solo si es que está persistentemente sobre 5,5, con restricción en la dieta siempre como primera opción, o con quelantes, que acá en Chile tenemos principalmente el acetato de calcio o foslo y carbonato de calcio, que depende de los niveles de calcio cuál vamos a usar. Si es que tenemos hipocalcemia, si es que es leve y asintomática, la verdad es que no vamos a tratar, porque vamos a aumentar el riesgo de depósito vascular, y con eso aumenta el riesgo cardiovascular. En la vitamina D tenemos que reponer en todos, a menos que tengan hipercalcemia. Eh, Vamos a usar calcitriol solamente en un hiperparatiroidismo secundario progresivo. Considerar que como hay menos hidroxilación, es más probable que tengamos que dar vitamina D activada en el fondo calcitriol. Sobre el hiperparatiroidismo secundario, en el fondo se define con una PTH sobre 3 veces el límite superior de lo normal. Acá le vamos a dar calcitriol, intentando bajar esta PTH con una meta bajo 150. La opción que tenemos es sinacalcet, que solamente se ocupa en pacientes en hemodiálisis. Y se puede eventualmente hacer una paratiroidectomía si es que la PTH está persistentemente elevada y es resistente a terapia médica. Para el control de todo esto, si es que no está en hemodiálisis, vamos a medir calcio, fósforo, vitamina D, fosfatasa alcalina para ver el remodelamiento y PTH. Y si es que están en diálisis, vamos a hacer calcio y fósforo cada 3 meses y PTH cada 6, con objetivos de un calcio menor a 9,5, un fósforo normal y una PTH como permisivamente alta hasta 9 veces el límite superior de lo normal. Sobre el manejo hidroelectrolítico, la hipercalemia es la manifestación tardía de la enfermedad, pero es la más frecuente encontrada en los pacientes diabéticos, porque hay un daño en la mácula densa con hipoaldosteronismo hiporreninemico. Eso se llama una acidosis tubular renal tipo 4. Además, hay alteraciones del sodio que también son tardías y que están en relación a la hemostasis del agua. Hablemos un poco de las terapias de reemplazo renal. En Chile, el GES obliga al control con nefrólogo cuando la enfermedad renal crónica llega a la etapa 4 para evaluar el ingreso a terapia de reemplazo, de las cuales tenemos tres modalidades: el trasplante, la hemodiálisis y la peritoneodiálisis. El trasplante es la modalidad de elección, tiene ventaja en la calidad de vida, la mortalidad, comparado con diálisis. Todos deben ser evaluados para trasplante, pero hay algunas contraindicaciones como edad muy grande, un cáncer activo con esperanza de vida baja, que sean pacientes con mala herencia, infecciones o enfermedades activas, o que tengan drogadicción o trastorno por uso H. Lo que se espera mundialmente en el fondo, o sea, lo que se espera según la guía, es que haya cerca del 30% de los pacientes en diálisis enlistados para trasplante. Sin embargo, en Chile ese número ni siquiera llega al 10%. La hemodiálisis se debe planificar con una fístula, ojalá 6 meses antes del eventual inicio, y esto va a depender de la velocidad de filtración glomerular, habitualmente bajo 15 en diabético y bajo 10 en no diabético, por diferencia en la velocidad de progresión. Las contraindicaciones son cardiopatías con baja reserva, porque esto implica un alto cargo hemodinámico, o un cáncer de vida o sea, un cáncer con esperanza de vida menor a 2 años. Esto no prolonga la sobrevida si es que hay comorbilidad importante, esto hay que tenerlo claro. Por último, la peritoneodiálisis tiene similar sobrevida a la hemodiálisis, pero tiene una mejor tolerancia hemodinámica pensando en los pacientes con trastornos cardíacos, tiene menos restricciones dietéticas y un mejor control de la PTH, de la acidosis y la diuresis. Hay mayor riesgo de peritonitis y requiere condiciones sociales y de aseo importantes, además de apoyo familiar. Se debe instalar un catéter peritoneal al menos unos 2 meses antes del ingreso a peritoneo, que también tiene como que madurar. Y hay contraindicaciones en relación a patologías abdominales como enfermedad inflamatoria intestinal, absceso, patologías peritoneales o isquemia mesenterica. El pronóstico de estos pacientes está dado principalmente por los eventos cardiovasculares, que ya se dan hasta en un 50% de los pacientes, y la verdad es que los pacientes en hemodiálisis la mortalidad anual alcanza incluso hasta un 20%. Así que sabemos que son pacientes que ya están en una etapa final de su enfermedad.